Los dos, Luis, muchas gracias. Luis Rodolfo Oropeza. Para el entendimiento y para arrancar en este sentido, ¿por qué es importante darle seguimiento a esto? Dirán varias personas de nuestra audiencia, bueno, es un Estado, sabemos que todo el mundo hace trampa, el trabajo del INE está haciendo lo suyo. ¿Por qué es importante entenderlo y qué es lo que está en juego? Creo que lo más importante que está en juego es la credibilidad del INE. El seguimiento que se va a dar tiene mucho que ver con lo que pasará en el 18. Todo lo que pasó en el proceso de Coahuila fue extremadamente sucio. Para ponerte un ejemplo nada más rápido, en la historia del país nunca había fallado un conteo rápido. Es aquí en Coahuila donde el INE abre una ventana y dice pudo haber fallado el conteo rápido. Es aquí en Coahuila donde dicen el PREP en su totalidad declara a un candidato ganador, pero falta un 30% de computar para poder declarar el total de los votos y decir. Falla número 2. Y falla número 3, dicen hay un 23% de paquetes que pudieron ser alterados o que no fueron transportados con regularidad. Entonces todo esto hace que la elección se vuelva turbia y algo que ahorita platicábamos antes de empezar el programa es que justamente en este momento, en esta semana, el INE da una alerta para decir que sí hubo un rebase en las multas y parece ser, salvo ahorita lo que platiquemos, que ahorita se echa para atrás y patea el bote. No. Luis Álvarez. Bueno, yo concuerdo totalmente y plenamente con mi tocayo. Se vale que no, ¿eh? En esta sí. Ahorita nos agarramos, pero el problema que tiene el INE en estos momentos es la credibilidad. Van a llegar al 2018 con cero credibilidad. Estamos viendo que en el caso de Coahuila, ellos están ahorita mandando la siguiente señal. Multamos un estado por hacer tranzas con tarjetas, las famosas tarjetas rosas, y a otro estado no. Al Estado de México no lo van a multar por hacer exactamente lo mismo que hicieron en Coahuila. ¿Eso qué señal da? Que sí se pueden salir con la suya, que no importa qué tan irregular sea una elección. El problema que va a tener el INE, la gente ya no va a confiar en ellos. Estamos también viendo cómo la presión política, la presión de los partidos está influyendo directamente en las decisiones que toma el INE. ¿Por qué? Porque ¿cuánto fue la multa de Coahuila? Estamos hablando de cerca de $1 millón de pesos. ¿Cuánto se gastaron? ¿Cuánto había en esas tarjetas que le dieron a la gente? ¿Cuánto se gastaron? ¿Qué están haciendo los partidos? Simplemente calculan la multa, la meten dentro de lo que va a suceder. Saben más o menos una multa me va a salir entre 500,000, 2 millones de pesos. Pues la pago. Entonces la pago. Más barato. ¿Cuál es el problema? La multa debería, por lo menos las multas, esa es la parte que ya lo hizo el PRI, ya lo multaron, no es la primera vez que lo hace, pero si no hay unas multas de verdad, lo van a seguir haciendo. Lo metes dentro del costo de una campaña. Y eso ya es un cinismo total. O sea, el INE se está quedando aquí sin dientes, es una ay, manito, ¿sí? Ya no lo vuelvas a hacer, niño malo, y lo van a volver a hacer. Y ese es el problema que van a tener en las siguientes elecciones. Luis, tocaste un punto importante, ¿por qué Coahuila sí y por qué, por ejemplo, el Estado de México no, Veracruz o incluso Nayarit? Que Veracruz y Nayarit son los menos malos, por decirlo de alguna forma, de esta elección pasada del 4 de junio. Pero ¿por qué Coahuila sí? Ahí se está jugando pues el prestigio también o la figura del PRI, del Partido de Acción Nacional, rumbo al 2018. ¿Por qué? Hubo muchas alertas, volvemos al punto. El propio Partido de Acción Nacional, los representantes de Morena ante el INE pidieron que la autoridad federal absorbiera varios de los procesos porque la autoridad local, el OPLE, el famoso OPLE que tendría que ya funcionar armónicamente con la autoridad federal, estaba fallando y se declaró que había tenido un contubernio con las autoridades locales. Entonces te fallan 3 de los 4 elementos básicos de la elección y el INE abre una puerta muy importante que se atrevió ya a cerrar para decir, y es bien importante lo que mencionas también, Blanca, porque se llegó a decir por filtraciones que también en Nayarit se podía tambalear la elección por un rebase en los topes. Hay una filtración. ¿Y qué es lo primero que vemos? El cabildeo de los partidos políticos en el instituto, principalmente por Enrique Ochoa. Esta semana estuvieron... Donde va y les hace manita veces, de puerco, claro. Parece que a todos los consejeros que hoy plácidamente están en un receso porque tienen que pasar o tienen que volver a tener un consenso sobre cómo van a actuar. Entonces vuelve muy difícil el tema de credibilidad. No es la primera crisis que enfrenta el INE de esta naturaleza y creo que es ahí justo donde tenemos que debatir cómo tiene que mostrarse en los siguientes días para que esta crisis no se los coma. Luis. Aquí el problema que tienen el INE principalmente está siendo secuestrado por los partidos políticos.
Ese es un grave problema y esto le pega directamente a la credibilidad de la institución, a la credibilidad de las elecciones. Estamos viendo cómo los mismos partidos lo que están haciendo es: ya tengo la multa, ya sé lo que va a decidir el INE, ya sé cómo presionarlos y me puedo salir con la mía. O sea, ya no les importa a los partidos el árbitro. Y el árbitro, desafortunadamente, no es ciudadano. El árbitro, todos los consejeros son gente puesta por los partidos políticos. Los partidos políticos son los que controlan la elección. Son los que ponen las reglas, son los que ponen al árbitro, y eso va a tener un costo social muy fuerte. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad. O sea, ¿qué ciudadano va a llegar y va a creerle al INE? ¿No? Si votan a favor, ya sea del PRI, ya sea del PAN, ya sea del PRD, ya sea de Morena, siempre va a haber alguien que no les va a creer, y el problema está en eso. Si tú estás viendo cómo a un estado sí le imponen una multa y al otro estado no le hacen nada cuando hicieron exactamente la misma irregularidad, ¿qué credibilidad puedes tener de imparcialidad, de que la verdad se esté manejando bien esto? Claro. ¿No? Y los ciudadanos no tienen ni voz ni voto, que esa es la peor parte. Cuando esto Luis, era... te tengo que interrumpir porque hay información de último momento que hay que dar en relación a este tema. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral hace unos momentos pospuso ya para el día lunes la votación sobre los dictámenes de fiscalización de las elecciones del pasado 4 de junio. Esto es, hace unos momentos nos lo decía nuestro compañero Francisco, que se había decretado un receso con la posibilidad de que el día de mañana pudieran pues sentarse nuevamente a la mesa los consejeros del Instituto Nacional Electoral y pues evaluar estos dictámenes de la unidad de fiscalización, donde habría la posibilidad de que se dieran más elementos para una posible anulación en el estado de Coahuila. Bien, se está incorporando Roberto Duque a esta mesa, Luis Rodolfo Oropeza, Roberto Duque y Luis Álvarez en este sentido. Roberto, en este caso, maestro Duque, ¿cuál es el punto? ¿Por qué vemos ese cabildeo? Y aquí se ha mencionado en esta mesa, el cabildeo, el propio presidente del instituto estar tratando de convencer. Tendremos que tener ahí un micrófono concretamente para conocer perfectamente qué es lo que dice el propio Lorenzo Córdoba a quienes se acercan. Pero el hecho de que estén ahí los presidentes de los partidos, el cabildeo concreto, o ya no sabemos si es que es debajo de la mesa o al oscurito, ¿esto es legal? ¿Por qué tiene que posponerse hasta el próximo lunes, pasando todas las horas de discusión del día de hoy, ¿no? Que pudieron haber trabajado el día de ayer, pero ese no es el punto, si trabajan el fin de semana o no. El punto es, ¿por qué dejan ese paréntesis a la duda, a la suspicacia, en donde pues tendría que hacerse valer los resultados de las pruebas? ¿Se cumplió o no la ley? ¿Se rebasaron o no los topes de campaña? ¿Y están las pruebas o no? A ver, Roberto. Bueno, respecto a esta postergación de la sesión, es curioso porque la fecha límite que se habían impuesto era hoy, día 14. Y sin embargo lo están mandando para otra fecha. Y uno de los consejeros hace unos momentos comentó en la sesión que están aplicando esta teoría nefasta del que se detuvo el reloj legislativo, ¿verdad? 14 de julio es 14 de julio y ya no se aprobó este trascendental tema. En cuanto al cabildeo, Héctor, Blanca, sí es legal. De hecho, ahí en el INE tienen oficinas los partidos políticos, la representación de los partidos políticos, y los presidentes tienen representación de sus partidos, obviamente. Entonces, sí, esto es posible, pero claro, llama la atención que sea tan intenso el cabildeo porque está nada más y nada menos en juego que 1.264.000 votos en Coahuila que están pues por ver si se van a anular, si se les va a llevar de corbata a todos esos votos en caso de que se confirme lo que señaló la Comisión de Fiscalización, en sentido de que se rebasan tanto por el PAN como por el PRI los topes de gastos de campaña, ya sabemos, ¿no? Por más de un 5% del tope, y esto podría acarrear, no en automático, pero sí podría acarrear una nulidad de la elección, que es la sanción electoral pues máxima, ¿no? Volver a hacer una elección de esas características pues es toda una cosa. Luis Rodolfo, en este caso, las pruebas para poder definir si es que se violaron las leyes electorales, de verdad es tan complicado, se requieren tantas horas, ¿por qué posponerlo? Yo creo que tuvieron tiempo suficiente. Las carpetas no fueron entregadas el día de ayer, o sea, fueron entregadas hace semanas, justamente en el tiempo que establece la ley para que los partidos aporten pruebas,
y el INE es el que tiene que valorar si se da una violación a los topes o no. Creo, pues, a reserva de lo que podamos platicar aquí en la mesa, que lo que están haciendo es transferir la responsabilidad al Tribunal Federal. Claro. Decir si hubo o no hubo rebase. A mí me parece que por los pasos que han estado dando van a decir, pues no hay materia, y ya será en el Tribunal Federal donde se tenga que debatir esto, lo cual le da a los partidos y obviamente a la autoridad pues al menos unos 3 meses para poder decidir sobre la nulidad final antes de la toma de posesión del gobernador, que sería el 1 de diciembre. Exactamente. Luis. Aquí hay un tema también interesante que yo concuerdo que lo quieren mandar al tribunal. El problema va a ser que decidan lo que decidan el lunes, digamos que anulan la elección, digamos que siempre sí ganó el PRI. Pase lo que pase, van a impugnar. Los demás van a impugnar y esto se va a ir definitivamente al tribunal. Pase lo que pase, independientemente de la decisión que se tome el lunes. El problema va a ser el siguiente. Ahora, el INE, ¿cuál es su función? O sea, el INE ante la gente, ante el Estado de Coahuila, ante los electores, ante los ciudadanos, ¿cuál es su papel? Solamente es pura burocracia, es estar soñando con hacerse un castillo de la democracia aquí a unas cuadras. Muy bonito. O sea, les va a quedar hermoso, ¿no? Pero ¿para qué sirve el INE? ¿Cuál es la función? Estamos hablando de que ya es un lugar cerrado a la ciudadanía, no son ciudadanos los que están ahí, son gente de los partidos políticos. Es un tiradero de dinero. ¿Cuánto nos cuesta una elección en México? O sea, una elección en México que además es por impuestos, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta mantener al INE? ¿Cuánto nos cuesta mantener a una institución que no está cumpliendo su función primordial, que es garantizar elecciones justas, que es garantizar que se cumplan las reglas electorales? Y eso a la ciudadanía es lo que le está desgastando. El desgaste a lo mejor legalmente, sí, todo es muy hermoso, todo es muy bello y todo lo hicieron, pararon el reloj legislativo, que yo creo que la gente está preguntando, ¿y eso qué es? Porque no es algo muy común, y menos en este país. O sea, se congela todo se congela. ¿No? El tiempo es relativo, ¿no? Necesitamos a Einstein para que nos explique de política ahora. Respecto a lo que estamos comentando de pues esta resolución del Instituto Nacional Electoral para posponer hasta el día lunes estos pues dictámenes de la Comisión de Fiscalización, quiero preguntarles, ¿el Instituto Nacional Electoral está actuando con cálculos políticos o, como dirían ustedes, le está echando la bolita al tribunal para ellos lavarse las manos de alguna forma cuando son la autoridad electoral? Bueno, una primera cosa que es muy importante aquí esclarecer es que el INE no tiene la facultad de anular elecciones, y esto es más que retórica. Es decir, el INE técnicamente lo que hace es fiscalizar los recursos que utilizaron los partidos políticos, en este caso en las campañas, y puede pues declarar que los gastos fueron de determinada cantidad, y si son superiores al tope, entonces ya después el tribunal, ante una impugnación que, coincido, seguro se va a dar por quien gane o quien pierda o quien se sienta agraviado, entonces ya podría decretar el Tribunal Electoral la nulidad por rebase de topes. Lo que es muy singular en este caso, Blanca, es que el rebase de topes se está dando fundamentalmente por una ficción que ha construido la Comisión de Fiscalización, ojo, con base en un reglamento de fiscalización que está aplicándose, por la que dice, a ver, estos partidos no señalaron, no nos entregaron los formatos en donde decían que sus representantes de casilla lo hicieron sin pago alguno, lo hicieron voluntariamente, sin ninguna remuneración, y como lo entregaron tarde, porque sí lo entregaron en su gigantesca mayoría, pero tarde, tanto el PAN como el PRI, entonces procede una sanción y vamos a cuantificar esos casos en donde no nos entregaron el formato y vamos a asignarles un valor de 1,300 pesos, de 1,700 pesos por cada uno de los representantes de casilla, y con eso es que se está superando el tope. A lo que me estoy refiriendo es que es una cuestión que está en el terreno de la imaginación, es una cuestión imaginaria, no hay evidencia de que se les haya pagado a estos representantes de casilla.
Yo no digo que no deba ser anulada una elección, se han anulado varias, muchas por causas justas, pero, hombre, en este caso creo que no da para una Y esta sería la nulidad primera por esa causa. rebase de topes de yo no veo campaña. que cuando se vaya al tribunal, no sé qué vaya a resolver el Consejo General del INE en cuanto a este punto, pero llegará al tribunal y el tribunal, yo no veo una sentencia seria que confirme la nulidad por esa causa, porque tiene que ser grave según la Constitución, el 41, y yo no veo esa gravedad. Luis. Pero hubo otras cosas graves dentro de esa elección que también nos están viendo. O sea, ese es el problema. Aquí no estamos yendo a lo técnico, es un tecnicismo. O sea, ahorita nos estamos peleando por un tecnicismo, pero hubo otros tipos de presión, otros tipos de coerción, que son las que están impactando realmente en esta elección. Y eso es lo que la gente está viendo. A la gente no le importa el tecnicismo. A mí como ciudadano sí que padre que entre abogados se entiendan, pero eso no significa que yo esté de acuerdo que esta institución se esté gastando un dineral, una fortuna, sí, que los partidos políticos sigan gastando dinero como si fuera primer mundo y que realmente tengamos los mismos resultados que siempre hemos tenido. O sea, el INE surgió para garantizar elecciones justas. Antes teníamos un problema con las elecciones que todo el mundo pensaba que eran fraudes. Estamos regresando a eso. Si llega cualquier partido político a impugnar la elección del 2018, tiene todas las armas para descalificar al árbitro desde ahorita. Y eso es a mí lo que me preocupa. Bien. Los tecnicismos no me parece que sea lo que deberíamos estar platicando en estos momentos. Es un muy buen punto el que acabas de tocar, porque efectivamente se creó toda la burbuja mediática a razón de que el INE menciona el argumento de los representantes de casilla. Y pues se pueden costar 500, 1000, 1300, pero sigue siendo arbitrario porque no existe la evidencia donde se firma por parte del representante de decir vine voluntariamente y de manera gratuita sin cobrar un solo peso para acá. Pero como ustedes decían, efectivamente, todas las pruebas que aportaron los partidos políticos de oposición en contra del PRI, pues van del orden de espectaculares, eventos, compra de voto, participación del gobierno. Bueno, sostienen ahorita uno de los tantos elementos es que el gobierno de Coahuila supuestamente pagó una factura del PRI en campaña en favor de Riquelme. Digo, el monto es ridículo, son 70,000 pesos, pero ese es uno de los tantos elementos que en teoría debieron de haber jugado dentro del dictamen de fiscalización, pero que se fueron, salvo tu mejor opinión, por la tangente y que hace nuevamente que caiga en la cancha del tribunal sin que los consejeros tomen una responsabilidad directa. Bien, a manera de cierre, para los tres, les pido que en segundos podamos mencionar a la audiencia de Bitácora Política esta noche la lección que nos deja para el próximo año este proceso, que no ha concluido, no va a concluir hasta el próximo lunes, como que aquí se ha informado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos o los hilos finos que tienen que afinarse si es que hay tiempo de alguna reforma, alguna modificación, para que no tengamos que andar discutiendo esto En el 2018. Exacto, en un año, en año y medio? Entonces, a manera de cierre y de conclusión, en segundos a los tres, comienzo contigo, Roberto. Gracias, Héctor. Bueno, no te gustan mucho los tecnicismos, pero anular una elección a ojo de buen cubero no es fácil. Es mucho peor. Sí. O sea, ahí están las normas. Yo lo que veo es que están aplicándolas de manera, pues, en el mejor de los casos, muy rigoristas en este punto preciso. Pero lo que llama la atención es que de todas estas conclusiones de fiscalización, pues todo lo demás, muchos otros elementos que sí que podrían tener la gravedad para anular una elección, pues no están puestos, y queda uno que a mí me parece que no da para una nulidad. Pero bueno, esperemos que cada quien haga su responsabilidad del INE y el Tribunal Electoral de la mejor manera posible. ¿Qué nos deja de enseñanza este proceso? Pues a ver, este año hubo solo 4 procesos electorales locales. El año que viene hay 30. Además de las elecciones federales para Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Entonces, creo que una enseñanza muy importante es la que dejó el terrible trabajo que hizo el Instituto Electoral Local de Coahuila en el conteo rápido y en el PREP. Porque eso empañó una elección que ahora parece que hay quien se le quiere ya arrasar con esa elección y anular por una causa que no da, pero en realidad fue algo pues muy delicado, que no impactó en las actas ni en los votos propiamente, pero un PREP mal hecho y un conteo rápido mal hecho, desde luego que generan incertidumbre, que es el propósito contrario a aquel para el que fueron. Atención entonces en los estados, en sus consejos estatales en ese sentido. Luis Rodolfo.
Yo ahí me detendría también en el tema de los instrumentos. Creo que una cosa como un conteo rápido, un PREP, no puede quedar en manos de una institución local cuando ya se probó que puede ser ineficiente. En el caso del Estado de México no sucedió, se hicieron con los cánones, se mantuvo, se dijeron los resultados en tiempo, el PREP cumplió y tuvo su margen de error del 5%. Entonces, vamos, los instrumentos ahí no fallaron y es algo por lo cual no se impugnó. Pero si te pasa en las otras 9 gubernaturas o te pasa en la 1.546 municipios, pues creo que te pone en riesgo el proceso federal. Entonces, la moneda más importante que tiene en su mano el INE es la credibilidad. Bajo ninguna circunstancia puede ponerla en juego. Esa es la conclusión más importante y que deben de entender todos los consejeros electorales si quieren tomar en serio su papel. Gracias, Luis. Luis Álvarez. Yo coincido plenamente con la mesa. El problema que tiene ahorita el INE es la credibilidad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que se salgan con la suya en Coahuila, muchos lo van a ver como salieron con la suya, les salió el plan, ¿no? Aquí vamos nosotros a controlar la elección y ese es el mensaje que se está enviando. Todos los gobernadores ahorita ya están operando políticamente, ¿para qué? Para lograr controlar su elección, para que su partido gane las siguientes elecciones, para que su candidato gane las siguientes elecciones. Y si no hay credibilidad ni en el PREP, ni en el INE, ni en los institutos estatales, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un caos. El problema es el INE se ha ido erosionando. ¿Sí? Su credibilidad se ha estado erosionando en los últimos años, las últimas elecciones. Esta fue muy crítica y este dictamen todo el mundo lo está viendo muy detenidamente, todo el mundo lo está viendo cuidadosamente para ver cómo pueden operar dentro de ello. En México, desafortunadamente, somos de la idea de que todo lo que no esté prohibido se vale. Aquí estamos viendo esto, todo lo que no está prohibido se vale y si pues lo podemos manejar chueco, pues hasta que no haya una ley que lo enderece. Y ese es el problema que yo le veo a esto. Entonces, el INE tiene que ser muy claro, tiene que explicar perfectamente bien qué es lo que pasó, por qué tomaron la determinación de solamente enfocarse en un aspecto, ¿sí? que es turbio, en lugar de recibir todo. Y eso para mí es el problema. Y si en el tribunal solamente se van a enfocar en un aspecto, no van a poder invalidar la elección, yo coincido con eso, pero el mensaje es terrible. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Exactamente. Gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora Gracias, Política. Roberto. Gracias. Feliz viernes. Gracias a ustedes. Gracias y pues estaremos pendientes para